Los archivos digitales en SUNAR y Perú es el título de la última conferencia de esta primera jornada preparatoria y está a cargo del doctor Fernando Vélez Facio. El doctor Fernando Vélez Facio es abogado por la Universidad San Martín de Porres, máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, por la Universidad Carlos III de Madrid. Auditor en Gestión de Calidad y con estudios en Seguridad de la Información. Ha sido subgerente de regulación digital de la Gerencia de Registros de Certificación Digital del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Subsecretario de Transformación Digital y asesor legal en la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia de Consejo de Ministros, PCM. Actualmente es asesor de la Dirección Técnica Registral de la SUNAR. Doctor Fernando Vélez, muy buenos días, lo escuchamos, adelante. Muchas gracias, buenos días con todos y todas. Un gusto poder estar con ustedes en esta mañana. Primero para reiterar y agradecer en este momento a los organizadores, deseándoles también a todos que se encuentren bien de salud, lo mismo a sus familias. Primero, algo de introducción, ¿no? Asistimos en este momento a un uso acelerado, más acelerado de lo que ya se venía, de tecnologías digitales, no solamente por empresas y personas, ciudadanos, sino por todas las organizaciones. Obviamente esto involucra también a las entidades públicas, entidades del Estado en los diferentes niveles de gobierno y también incluso en los poderes del Estado, cuanto más. Esto supone lo que ha venido a denominarse un proceso de transformación digital. Estamos en un proceso. Esto no ocurre de la noche para la mañana y esto hace de que hablemos no solamente de comercio, sino de gobierno digital y hace necesario, sin duda alguna, que pongamos mucha atención y cuidado en poder archivar cada uno de estos actos que vamos a plasmar en diferentes tipos de documentos electrónicos, ¿no? Y esta acelerada, vamos a decir, desmaterialización del formato papel requiere, en principio, y de modo similar que en el mundo físico, determinados procedimientos controlados dentro de estos procesos definidos para su preservación. Y ya vamos a ver, hablamos de preservación y no hemos hablado todavía de archivo. Ya veremos que en el mundo digital tenemos las dos cosas, lo veremos más adelante. Ello implica entonces que debemos comenzar a repensar estructuras tradicionales en la que veníamos trabajando la documentación y la forma como lo veníamos haciendo hacia una gestión de archivos digitales como tal, donde se resguarde por un lado la conservación y el archivo de documentos electrónicos, dos figuras diferentes que vamos a intentar explicar aquí el día de hoy dentro del tema de archivos digitales en SUNAR y en el Perú. ¿Con qué propósito? ¿Y cuál es el propósito de esta preservación? Básicamente, preservar su valor legal. Más en estricto, su eficacia jurídica. Es decir, que mañana más tarde nos puedan servir como documentos fehacientes de prueba, cualquiera que este sea. Acabamos de escuchar con atención al doctor Avendaño sobre el tema de los títulos y los registros y todo esto que podría estar efectivamente contenido en documentos electrónicos digitales deben seguir preservando en el tiempo y cuanto sea necesario esa garantía
de su eficacia jurídica. Y de eso vamos a conversar el día de hoy. Voy a dividir mi presentación al menos en tres partes, ¿no? Una primera parte donde esbozo la evolución de lo que denominamos administración digital ahora. En ese proceso estamos encaminándonos hacia ese mundo progresivamente. Es verdad que a propósito de esta emergencia sanitaria global, hemos visto acelerado ello, y eso intento explicar ahora en el lapso de tiempo que hemos vivido, ¿no? En una siguiente etapa entro a una reciente norma que tiene que ver con ello y que se publicó muy recientemente, y donde precisamente, y ahí hilvano la siguiente parte de mi presentación, entramos a la gestión archivística digital como tal, para hablar de documentos electrónicos, y estaré finalizando con algunas conclusiones. Vean ustedes, en realidad, y este es un gráfico muy sucinto, ¿eh? Podría haber sido mucho más, incluso amplio, porque hay mucho detrás de esto. A la fecha, han transcurrido un cuarto de siglo de regulación de estos temas. Es verdad, insisto, que en esta última etapa y en este último quinquenio, como verán en el cuadro, se ha acelerado, pero primeras disposiciones sobre estos temas, que ahora son más frecuentemente comentadas y en el mejor de los casos bien entendidas, datan por lo menos del año 96, en el año, por ejemplo, disposiciones sobre microformas, ¿no? Es verdad, la norma es del 91, pero en el 96 se amplía su uso para el ámbito público, por eso la he fechado en el año 96. Y lo mismo ahora, ¿no? Ya muchos usamos firmas y certificados digitales, ¿no? Y resulta que la norma es del año 2000. Vean ustedes el tiempo que nos está tardando este proceso, ¿no? Y una de las cuestiones en LISA fue básicamente que dentro del quehacer administrativo, la columna vertebral en el ámbito peruano es, y lo sigue siendo por cierto, la Ley del Procedimiento Administrativo General, fechada en el 2001, pero con un texto único ordenado del año 19, ¿cierto? Y sin embargo, muchas cosas que están ahí, y lo mismo ocurre en otras disposiciones, están todavía pensadas, están todavía vistas y están todavía viendo el mundo papel. ¿Qué se hizo entonces? ¿Qué se ha pretendido hacer o qué se busca hacer con esta regulación, que es el decreto legislativo 1412, esta ley de gobierno digital a la que me voy a referir, y su actual reglamento, apenas emitido hace unos días, el decreto supremo 029-2021 PCL? Lo primero que tenemos que entender de esto es que son normas de carácter general a especial, y eso lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Pero antes quería referirme a lo que hemos avanzado en este quinquenio, porque yo lo he separado esto muy didácticamente, por cierto, en esta línea de tiempo, en los primeros años, en una fase de adecuación normativa. Recuerden ustedes que por lo menos para el 2016, y a propósito de lo que ha comentado el doctor Bendaño al final de su presentación, efectivamente, comenzamos a trabajar en el país disposiciones sobre simplificación administrativa. De ahí el decreto legislativo 1246 para intercambio de información entre entidades públicas, más conocida como interoperabilidad, y el decreto legislativo 1310 que amplía el tema de simplificación administrativa. Y es en donde para el ámbito público, básicamente, y para entidades del Estado, a lo que yo denomino fase 0 o fase de preparación, se adoptó lo que conocemos como el modelo de gestión documental, que entre otras cosas y básicamente decía que las entidades de la administración pública debían interconectar sus sistemas de trámite documentario y enviar documentos a través de la plataforma de interoperabilidad. Se gestó el modelo de gestión documental con 10 componentes en este modelo de gestión documental, como una estrategia para comenzar a incorporar en la administración pública algunas cuestiones de la tecnología, entre otras, firmas y certificados digitales, que ya para la fecha, vean ustedes, del año 2000,
o si quieren del 2008, que es su tercer reglamento, poco se había incorporado en el quehacer de la administración pública. Y resulta que, pese a que tuvo un primer plazo de vigencia ese dispositivo, que se tenía que ampliar hasta en 3 oportunidades, a propósito, vence este año, 31 de diciembre del 2021, esta fase de preparación, no se ha terminado de incorporar todos los componentes del modelo, donde esta preparación entonces ha sido insuficiente. Por eso hoy día nos cuesta quizás entender todavía, o nos ha costado, o sobre la marcha, ¿no? A trancas barrancas, a propósito de la pandemia, hemos tenido que comenzar a utilizar esto sin haber hecho un esfuerzo organizativo de planificación para poder introducirnos en este mundo. Y sin embargo, se está caminando ahí y se viene caminando en diversas entidades que ya lo vienen implementando y que ahora seguramente en esta fase 1, a la que yo llamo implementación del tema de administración digital, probablemente se les haga más fácil, ¿no? Algunos se les va a juntar estas dos fases, pero tenemos que planificar y ahora es más que necesario, ¿no? Y vean ustedes, nos encontramos en lo que yo he denominado una fase de intercepción, una fase de coexistencia. Papel digital, claro. Y por eso que era necesario también tener un marco normativo especial respecto de la ley del procedimiento administrativo general. ¿Sí? Creo que ya entienden el adagio, en defecto o en ausencia de lo general, prima lo especial. ¿Sí? Esa es la compañera de viaje para estos próximos años, en este tránsito que vamos a hacer hacia el mundo digital, todas las entidades de la administración pública. Obviamente, con matices, ¿no? Respetando las funciones, respetando los procedimientos internos que cada entidad deba o tenga que hacer según efectivamente sus competencias y funciones, pero que tenemos que comenzar a transitar. Vean ustedes la necesidad de entender entonces cómo algunos conceptos, quizás del mundo papel, no necesariamente se van a integrar del todo en el mundo digital y sea necesario quizás repensar algunas cosas. Contextos como rúbrica escrita en el papel, en el mundo papel, era necesario por la corporalidad que tenía este documento y que efectivamente daba para lo que mencionaba el expositor anterior. Se perdían las cosas. O se dañaban. Y quizás en el mundo digital esto podamos superarlo, obviamente con una adecuada planificación. Ya en el caso del procedimiento administrativo general, la ley, la propia ley, ya nos menciona y nos menciona la fecha que justamente en el procedimiento administrativo electrónico, este puede hacerse total o parcialmente a través de tecnología. Estamos en esta etapa de coexistencia. Y este expediente electrónico tiene que no solamente contener los documentos de los administrados y terceros, sino aquellos incluso que sean remitidos por el administrado. Y vean ustedes, aquí nos encontramos entonces con una primer tema de contexto. Si una administración comienza ya a trabajar en digital, va a tener también que prever la posibilidad, pese a que ya tenga un flujo digital interno, la posibilidad de que algunos de estos documentos remitidos por los administrados, por los ciudadanos, por las personas en general, naturales, jurídicas, que vengan en papel. Primera cosa. Luego, una precisión no menor, pero que es importante recordarla, es que estos actos administrativos realizados por medios electrónicos poseen la misma validez y eficacia jurídica que los actos realizados por medios tradicionales. Obviamente, validez y eficacia desde el punto de vista de las normas jurídicas nacionales, respetando los criterios establecidos en las mismas. Ya veremos en qué momento vamos a poder hablar efectivamente de una eficacia
de nivel muy alto o una eficacia de nivel de pronto muy bajito. ¿Dónde está la carga de la prueba aquí en un documento electrónico? Y donde además nos mencionan ya temas como firmas digitales y documentos generados y procesados a través de tecnología, van a seguir estos procedimientos que se tengan para que efectivamente puedan gozar de esta validez legal que tienen los documentos manuscritos. Era claro que era hacia donde teníamos que irnos. Si no respetamos estos marcos que les decía, no podríamos entonces estar luego viendo esta validez y eficacia jurídica de estos documentos electrónicos. Y algo que finalmente se desarrolló, y que este es el que yo denomino dispositivo bisagra entre la ley del procedimiento administrativo general y la ley de gobierno digital y su reglamento actual. Y es que mediante el decreto supremo, la presidencia del Consejo de Ministros aprueba los lineamientos y las condiciones de uso de las tecnologías y medios electrónicos en los procedimientos administrativos junto con sus requisitos. En consecuencia, tenemos que este ámbito papel, regulado por el ámbito del procedimiento administrativo general y su tránsito, comienza a desplegarse a raíz de la ley de gobierno digital, ahora en plena vigencia, por cierto, junto con su reglamento. Y este carácter especial de la ley de gobierno digital, junto con su estructura, donde se establecen mecanismos de gobernanza organizativos para entenderlo mejor en el ámbito de gobierno digital, pero también principios rectores que son la columna vertebral de la norma, como veremos luego, y algunos ejes transversales e instrumentos tecnológicos nos permiten justamente comenzar a hacer ese movimiento hacia el ámbito digital. Y ya veremos que necesitamos tener estos procedimientos no solamente regulados, sino que además vamos a necesitar una serie de lineamientos para poder desarrollar todo el quehacer administrativo en el ámbito público, y no es un tema menor. Hay que emitir una serie de dispositivos adicionales, lineamientos básicamente, y ya en el ámbito materia de esta presentación, obviamente con el Archivo General de la Nación, para poder justamente trabajar estos archivos digitales. Pero antes de irme a ese punto, quería explicar con claridad por qué es importante que veamos esta norma. Y tiene dos efectos al menos, que señalo con claridad ahí este marco especial, que en caso de discrepancia entre el dispositivo general, o mejor dicho, el especial y el general, va a prevalecer el especial. En el mundo digital, por supuesto. Lo que esté en el mundo papel, y si haya trabajado en el mundo papel, seguirá las reglas del mundo papel. Lo que esté en el mundo digital y lo que se trabaje con el marco especial, sí, va a prevalecer el marco especial. Pero sin embargo, el segundo efecto es que estas normas son supletorias entre sí, no se anulan, coexisten, se complementan ambas, porque las reglas generales del procedimiento administrativo siguen estando en la ley del procedimiento administrativo general. Este es un camino que acabamos de empezar, esta fase la acabamos de empezar. ¿Cuál es la estructura en sí de esta norma? Como les comentaba, tenemos la parte organizativa o de gobernanza de todo el ámbito de gobierno digital, ¿sí? Quizás en la primera de las presentaciones olvidé comentar que esta Secretaría de Gobierno Digital nace en el 2017 en la presidencia del Consejo de Ministros. Es verdad que sobre la base de la antigua Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática de la presidencia del Consejo de Ministros, que nació en el año 2003, para buscar organizar mejor el uso de tecnologías digitales en la administración pública, de manera ordenada, siguiendo principios claros y a través de un ente rector, que es el rol que tiene esta Secretaría de Gobierno Digital según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en el ámbito nacional. Ahora incluso rector del Sistema Nacional de Transformación Digital, a propósito del Decreto de Urgencia 006-2020, que crea este Sistema Nacional de Transformación Digital. Es un sistema funcional, según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, del cual es rector esta Secretaría de Gobierno Digital para el ámbito público y también para coordinar en el ámbito privado. Finalmente, esto es un ámbito país. Pero a lo que nos contrae esto es, esta norma se aplica para la administración pública, ¿no? Esta es la estructura
grosso modo con los elementos estructurales o transversales que posee, junto con su columna vertebral de principios. En cada uno hay una serie de principios orientadores para cada uno de ellos, desde el marco de identidad digital para el Estado peruano, aspectos vinculados con servicios digitales, administración digital, donde vamos a entrar en un momento más, el marco de datos, la interoperabilidad, obviamente a mayor niveles de digitalización y a mayor uso de tecnología, mayor necesidad de incrementar la seguridad digital y una arquitectura digital que es la base de todos los componentes de infraestructura necesarios a nivel del Estado peruano para poder brindar todos estos servicios. Y dentro de los instrumentos tecnológicos, no son todos los que están puestos ahí, nos trae algunas novedades, ¿no? Como que se desarrollan además desde la ley, como la sede digital, el índice digital, casilla única electrónica, portal de firmas digitales, entrando un poquito en materia que tiene que ver ya con archivos, ¿no? El documento electrónico, el expediente electrónico, notificación electrónica, y donde finalmente en ese capítulo de administración digital se desarrolla la gestión archivística digital. Vean ustedes entonces la importancia, ya no solamente para el tema de gobierno digital o transformación digital en el Estado, sino para la administración pública y comenzar a introducir primero de manera ordenada los aspectos que tienen que ver con qué hacer de cada una de las administraciones. No podía hacerse entonces de otra forma. O sea, no podía irse haciendo pequeños ajustes en la ley del procedimiento administrativo general. Ya tenía suficientes ajustes ese texto único. Era necesario tener una norma a la par que permita hacer este trasvase progresivo y el cual nos va a tardar un tiempo esta coexistencia. Finalmente el procedimiento administrativo, sea que lo haga de una forma o de otra, sigue siendo un procedimiento administrativo, un acto administrativo por lo consiguiente. Pero este tránsito necesitábamos hacerlo a través de este marco normal. Y donde además en uno de los ejes transversales se ha incorporado efectivamente el quehacer de la archivística. En el caso del modelo de gestión documental, volviendo a ese tema anterior, ya habíamos previsto en aquella oportunidad que precisamente en la administración pública, en las administraciones públicas que tenían que implementarlo, habían al menos dos roles importantes: el de responsable directivo y el operativo. Pero el operativo era aquel justamente encargado de la gestión archivística o de trámite. No se pensó jamás que fuera el de sistemas. Y no soslayo, ni más faltaba, a mis queridos amigos del área TI, sino que tenía que estarse enfocando desde la perspectiva del ciclo de vida documental dentro de una organización para poder incorporar en el quehacer este modelo de gestión documental. Desafortunadamente, muchos redujeron los 10 componentes de ese modelo. Bueno, necesito un sistema de trámite. ¿Verdad? Y también certificados. Y ya está. Y los otros 8 componentes, también utilizo interoperabilidad. Perfecto. Y los otros 7, bueno, pues ese es lo que nos ha pasado. Lo hemos reducido a la mínima expresión. Bueno, pues se hicieron algunos ajustes, por cierto, solamente para terminar ese comentario. Se creó un nivel organizativo o de gobernanza en cada entidad llamado el Comité de Gobierno Digital, que por cierto existe en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos en este momento. Bueno, pues este comité ahora, entre otras funciones, es el responsable directivo de sacar adelante el modelo de gestión documental, que ahora tendrá que engarzarse con todos estos aspectos que tendrán que vincularse al quehacer de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos dentro de lo que prevé este marco normativo y en lo que corresponda en el reglamento de inscripciones. Pues si vamos a trabajar con documentos electrónicos, alguna regulación tendríamos que tener, ¿verdad? Bueno, esta es. Si tenemos que tener archivos digitales, pues alguna regulación teníamos que tener. Pues esta es. No podemos hacerlo de cualquier manera. Y no podemos seguirlo haciendo de la forma que lo hemos venido haciendo en el papel, porque tampoco cabe. Esta es la estructura de la norma, esta es la relación con el modelo de gestión documental. Una primera fase, estamos entrando a otra fase. Es verdad que hay coexistencia y la vamos a tener que seguir trabajando, mirando tanto el ámbito del mundo papel y cómo vamos a irlo trasvasando hacia el ámbito digital, manteniendo efectivamente
la validez y eficacia jurídica de estos documentos electrónicos y de los actos consignados en ellos. Y sin embargo, como le decía, tenemos un gran paradigma, ¿no?, por cambiar. El paradigma del papel y toda la cultura en torno al papel. ¿Sí? Esta es la cultura en la que nos hemos desarrollado, en la que nos hemos formado, y sí, también en la que están desarrolladas toda nuestra legislación. Esto supone entonces un esfuerzo grande, primero por entender adecuadamente cómo es que esta regulación debe realizarse desde esa perspectiva, porque finalmente tenemos que asegurar que estos actos o manifestaciones de voluntad contenidos en estos documentos en formato papel y cuya regulación está plasmada en nuestras leyes, en nuestro Código Civil, en nuestras regulaciones especiales, le hace reglamento de inscripciones, y así en cada administración pública, vamos a hacer el tránsito ahora hacia un ámbito digital. ¿Cómo hacemos esa conexión? ¿Cómo trabajamos estos detalles para poder hacerlo? Cuando de por medio, insisto, hay un paradigma en la cultura del papel. Que también, por cierto, el tema de transformación digital es más que digital, es cultural. Lo cual le agrega un punto de dificultad un poquito adicional, ¿no?, que es bastante a veces subjetivo, ¿no?, culturalmente hablando. Pero ese es el desafío que tenemos. Para hablar de archivos, antes de hablar de archivos, tenemos que entender muy bien qué es lo que vamos a archivar. Y vamos a hablar entonces del documento electrónico. Cuando hablamos de documentos electrónicos, tenemos que entender muy bien de qué va esto. A diferencia del mundo papel y su estructura corpórea, que podíamos ver, tocar, palpar, almacenar, por cierto, archivar, por cierto, custodiar, por cierto, el documento electrónico es una unidad básica estructurada de información. Reitero, unidad básica estructurada de información. Primer punto, entonces, el documento electrónico, nuestra representación en nuestra visión es probablemente, y lo digo por mí también, un oficio, un informe, sí, lo es, pero esa no es nuestra representación gráfica. Pero un documento electrónico también es un video, un audio, un plano, digital, por cierto, que es susceptible de ser clasificado, transmitido, procesado o conservado utilizando medios electrónicos, sistemas de información. Estamos hablando de aquellos documentos electrónicos que nacen electrónicos, que son procesados electrónicamente. Sí, también estamos hablando de aquellos que nacieron en papel y luego los transformamos al mundo digital. También es una unidad básica estructurada de información. Pero que un dato importante y no menor, y es que debe tenerse como facilidad no solamente la posibilidad del soporte electrónico, que hoy día es muy fácil, todo lo tenemos casi a la mano, en el móvil, en la tablet, en el computador, sino que sea en un formato abierto y de aceptación general. Casi que nosotros no nos damos cuenta de los formatos, pero sí, existen formatos para diversos tipos de documentos. ¿Por qué es esto? Porque tenemos que facilitar la recuperación en el largo plazo. Preservación, recuerden esa palabra, preservación, largo plazo. Y además, que tiene que tener mínimamente datos que permitan su individualización, identificación, gestión y puesta al servicio del ciudadano. Datos que permitan su individualización. Ajá. Esto supone entonces que, sea que lo enviemos en formato digital, o incluso habiendo generado este documento en digital, cualquiera que sea este documento, se imprimiese, debemos tener algún dato que nos permita individualizar, identificar y gestionar este tipo de documento electrónico. Vean ustedes que esta definición, que hace, por cierto, el artículo 35.1 del reglamento del decreto legislativo 1412, al que nos acabamos de referir, es a su vez concordante ya con definición existente.
O sea que ya teníamos una definición desde el 2008, por lo menos. Y una precisión aquí para quedar claro, ¿no? Porque a veces es bueno precisar ciertas cosas. En nuestra ley de firmas y certificados digitales, del año 2000, por cierto, alude a mensaje de datos. Y muchos piensan que eso aplica solamente para correos electrónicos. Y no es cierto. Este mensaje de datos, de acuerdo a disposiciones de Naciones Unidas, y que por cierto fue la inspiración para nuestra ley de firmas y certificados digitales, aquí en el Perú como en todo el orbe, es una ley modelo la existente, la que se transpuso en los ordenamientos jurídicos de cada país. Se utiliza mensaje de datos, pero no solamente limitado a la comunicación, sino que pretende englobar cualquier información consignada sobre un soporte informático que no esté necesariamente destinada a ser comunicada. Esto supone entonces que es un documento electrónico, el mensaje de datos. Cuando leamos en alguna disposición mensaje de datos, como en la ley de firmas y certificados digitales, debemos entender esto como un documento electrónico. ¿De acuerdo? Primera precisión. Otra precisión importante que nos hace actualmente el artículo 30.3 el 35.2 del reglamento del decreto legislativo 1412 es que el documento electrónico tiene el mismo valor legal que aquellos documentos en soporte papel de conformidad con la establecido en el numeral 30.3. Es decir, regresa ahí para decirnos que ya tienes valor legal, pero ojo, claro, siguiendo además no solamente las reglas establecidas para aquello. Supone que valor legal y eficacia jurídica. Validez legal porque las normas existen. Eficacia jurídica como medio de prueba. Y ya veremos qué tan eficaces son o no cualquier documento electrónico. En cuanto al documento electrónico, el artículo 35.3 precisa que este tiene un ciclo de vida. Claro, lo creamos, lo emitimos, lo recepcionamos y lo despachamos. También es necesario tener claro que luego de todo esto tenemos que conservarlos a disposición y o eventualmente eliminarlos. Ello evidentemente en base a las normas del Sistema Nacional de Archivos. Vean ustedes, cuando se esbozó esto, en lo primero que se pensó justamente fue en el Sistema Nacional de Archivos. Cuando se trabajaba este reglamento, y se trabajó el tema de documentos electrónicos, su conservación, su preservación, a la que me voy a referir más adelante, no podíamos dejar de pensar en el rector en estos temas. Usualmente olvidado. Bueno, pues, ahora está en la primera línea. Cuando comencemos a generar documentos electrónicos, son los primeros que tienen que estar para poder definir y clasificar adecuadamente los documentos, las series documentales, por mencionar un tema. Y cómo vamos a comenzar a organizar todo ese proceso. Desde el principio, no al final, como antiguamente. No, en el mundo de papel estaban al final, en la cola. Sí, estaba el periférico, estaba el central, pero finalmente era el archivo. En este momento, ellos están al principio, porque tienen que desde el primer momento comenzar a identificar los tipos y las series documentales que vamos a comenzar a clasificar para que este ciclo de vida efectivamente mañana más tarde pueda ser debidamente conservado, preservado y cuando corresponda puesto a disposición de los usuarios. Más aún, este artículo nos dice, además es factible que puedan emitirse reproducciones imprimibles de documentos electrónicos. Esto es clave. Hasta en nuestra concepción del mundo papel, y lo veremos más adelante, lo adelanto solamente, había un original. En el mundo digital, bajo determinadas características que voy a explicar luego, todas las representaciones imprimibles tienen el mismo valor, no hay más copias. Sí, coloquialmente le podremos seguir llamando copias. Pero son representaciones imprimibles de un documento electrónico que ya en una sede administrativa, bajo determinadas clasificaciones y haciendo uso de los mecanismos correspondientes, no solamente técnicos, sino legales, tendrá validez y eficacia jurídica. Su representación imprimible en el mundo papel, el papel le sirve como medio de transporte. En resumen, a eso llegamos. Vean ustedes la precisión no menor en este punto. Y he querido traer a colación simplemente lo que nos dice el texto único ordenado del Código Procesal Civil.
Primero, documento es todo escrito o objeto que sirva para acreditar un hecho. Todo. No estamos pensando necesariamente en el papel ahora, ¿verdad? El documento electrónico nos sirve precisamente para acreditar un hecho. Sea que lo escribamos, sea que sea una fotografía, sea que sea un video, sea que sirva un audio. Es un documento. Y así lo precisa luego el 234. Son documentos, los escritos públicos o privados, impresos, fotocopia, facsímil, fax, planos, cuadros, fotografía, radiografía, cintas, microformas. Ajá. Tanto en la modalidad de microfilm como en la modalidad de soportes informáticos, u otras reproducciones de audio y video, la telemática en general y demás. Vean ustedes la amplitud de la clase de documentos, y a veces solamente estamos pensando en un documento que estamos trabajando, en un informe, en un oficio. Sí, esa es la formalidad o lo que podemos incorporar en un documento electrónico. ¿Cuáles son las características entonces de un documento electrónico? Aquí me guío básicamente por el estándar internacional, ¿sí? Este es un estándar adoptado por ISO, que es de gestión de documentos, el ISO IEC 15489-1. Y básicamente vamos a hablar en principio de autenticidad. ¿Qué debemos entender por autenticidad en el documento electrónico? Vamos a entender en principio qué es lo que afirma ser y que ha sido creado por una persona, de la cual se afirma que lo ha creado o lo ha enviado. En estricta autenticidad o autenticación, como lo llamamos a veces, tenemos que asemejarlo con poder identificar quién es el creador del documento. No es la autenticación de la auténticame esta copia del original. No, de esa autenticación no estamos hablando. Estamos hablando en este momento de poder asegurar que alguien que generó un documento electrónico es efectivamente la persona o las personas que generaron este documento. Más aún, una característica, para mí quizás la más importante, es integridad en un documento electrónico. ¿Qué es la integridad en un documento electrónico? Que el documento está completo y no ha sido alterado. Aquí entonces debemos limitar no solamente las adiciones o anotaciones, a menos que efectivamente sean necesarias, pero que dejen traza o huella de efectivamente, cuando son necesarias, poder hacer las modificaciones. ¿Sí? Esta evidencia tenemos que dejarla, para no perder la integridad de ese primer documento que se generó. Pensemos en un documento que se genera en la primera vez y que es íntegro, pero que luego tiene que pasar por un visto, por una firma y por una revisión. Cada uno de esos debe dejar una evidencia detrás en el documento. No lo vamos a ver probablemente, o sí, de pronto sea visible. Y aquí voy a entrar quizás a un concepto extraño, ¿no? En los metadatos vamos a encontrar esta información. ¿Qué es un metadato? Es el dato del dato, o es la información que nos permite, dentro del documento electrónico, si hiciéramos un análisis forense, lo diseccionáramos digitalmente el documento, vamos a encontrar una serie de información, que es toda la trazabilidad que nos permite hacer el documento. Y es ahí donde vamos a detectar si efectivamente el documento sigue siendo íntegro o no. Característica supremamente importante, como veremos a continuación. Una característica más que determina, por cierto, el estándar: fiabilidad. Yo diría incluso que se desprende ya de las anteriores, ¿no? Y es que este contenido y esta representación es una representación completa, precisa de los hechos, y que vienen a dar luces sobre lo que sucede y lo que está plasmado en ese documento. Y que va, obviamente, a tener algún tipo de repercusión, jurídica o no, pero alguna repercusión. Mejor dicho, fiabilidad es generar confianza, a propósito de las dos anteriores. Y esto supone también que ya desde la perspectiva de
poder tener este documento en el ámbito de cualquier organización pública o privada, la necesidad de la disponibilidad de estos documentos. Cuando hablamos de disponibilidad, la posibilidad de localizarlo, recuperarlo, sea hoy día que generamos el documento o en 10 o en 50 años en adelante. Vean ustedes la importancia de estas características, ¿no? Y que pueda ser presentado y representado. Recordemos ahora que a diferencia del elemento corpóreo papel, que simplemente lo agarrábamos y lo tomábamos y lo veíamos, en un documento electrónico siempre vamos a necesitar de un dispositivo, un mecanismo que nos permita interpretar o volver a recuperar ese documento, cualquiera que este sea. Un audio, un video, el que sea. Esta disponibilidad, entonces, en consecuencia, también tenemos que garantizarla para demostrar efectivamente este documento, ¿no? Estas son características del documento electrónico. Y estas características del documento electrónico, ¿cómo las aseguramos? ¿Qué tecnología tenemos disponible? ¿Cuál es el marco normativo de la misma? ¿Existe? ¿No existe? Bueno, sí existe. Tenemos tanto para archivo como para conservación, que no es lo mismo, ya veremos. Para actos administrativos, con firma de autoridad interviniente, para identificación de autoridad, ya lo estamos haciendo, algunos seguramente entenderán ahora a qué me refiero, para dotar de inalterabilidad o integridad, mejor dicho, a estos documentos, y para dotarlos de validez y eficacia siempre que estos sean los que se hayan emitido en una primera oportunidad. Pero, ¿archivo o conservación? Vamos a precisar esto. Cuando hablamos de archivo, tenemos que entender primero que son dos acepciones diferentes, ¿no? Para conservar, debemos mantener algo o cuidarlo de su permanencia. Distinto es el archivo, que es el conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una organización producen en el ejercicio de sus funciones. Conservación, permanencia. El archivo, el conjunto ordenado de cosas. Entonces, ¿qué diferencia vamos a encontrar en principio? En conservación de documentos electrónicos tenemos que primero aplicar un principio. Y el principio es el principio de equivalencia funcional para poder dotar de originalidad al documento. ¿Y por qué la equivalencia funcional es importante en este mundo? Porque esta equivalencia funcional, entendida así, por disposiciones de Naciones Unidas que aplicamos en este momento en nuestro ordenamiento jurídico a propósito, la Ley de Firmas y Certificados Digitales se basa en este principio y su reglamento del 2008, sin duda alguna. ¿Qué nos dice este principio de equivalencia? Que la función jurídica en toda la extensión que la cumple actualmente la instrumentación escrita o autógrafa, o incluso la oral, respecto de cualquier acto jurídico, vamos, en el mundo analógico, ¿no? La cumple igualmente la instrumentación electrónica. Así, entonces debemos aplicar a los mensajes de datos o documentos electrónicos una pauta, primero, de no discriminación respecto de las declaraciones de voluntad o ciencia, verbal, gestuales, ejecutadas por un sujeto en un documento electrónico, en un mensaje de datos, si lo quieren. No podemos discriminar y cumplen la misma función. Clave. ¿Y cómo aseguramos esto? ¿Cómo garantizamos este equivalente funcional del original de documentos electrónicos? Primero, que esta es un concepto que hemos adoptado de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, a propósito de la Ley Modelo año 96, que es la transposición de nuestra Ley de Firmas y Certificados Digitales, y en consecuencia su desarrollo del 2008 tiene inserto esta transposición, ¿sí?, en el que se considera que un documento o mensaje de datos es
original en el medio electrónico sí mantiene la característica de integridad que mencioné hace un momento. Así, original en el mundo digital es igual a integridad. Sí, original es igual a integridad. ¿Y cómo aseguramos esta integridad? ¿Cómo la conseguimos en un mundo, en un documento electrónico que por sí en un documento electrónico es variable, mutable, lo podemos alterar de diversas formas? Justamente tenemos que garantizar que este documento no haya sufrido ninguna alteración o cambio. Y que mínimamente este documento electrónico nos permita detectar modificaciones o alteraciones de los mensajes de datos o documentos. O sea, si el documento electrónico mantiene la característica de integridad como parte de las características del documento electrónico, cualquiera sea el acto o manifestación de voluntad contenido en el mismo, este documento es original, tantas reproducciones del mismo existan. N, sí, N son originales. Y las reproducciones impresas en papel, insisto, el papel le sirve de medio de transporte. Y poco más. Si vamos a ir al mundo digital, esto debería ser en digital. Y así terminó precisamente el doctor Avendaño hace un momento. Hacia allá nos vamos. Vean ustedes la potencia de este concepto, porque si nosotros pensamos en el mundo papel, por ahí encontramos de pronto normas con que presente la copia de tal cosa autenticada. Quizás ya no lo necesitemos. Fedateada. De pronto en el mundo papel, pero en el mundo digital, si la característica de integridad está incólume, vean ustedes lo que nos hace comenzar a repensar algunos conceptos tradicionales, entendibles en el mundo papel, pero que no tienen cabida en el mundo digital. Así, hemos recogido entonces este artículo 8 de esta norma de Naciones Unidas, donde se nos dice, y así de alguna manera ha sido transpuesto en nuestro ordenamiento, que cuando la ley se requiera o que cuando la ley precise o nos solicite que una información sea presentada y conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos siempre que exista alguna garantía fidedigna que se ha conservado la integridad de la información. Integridad es la palabra clave. En el mundo papel, me atreví ayer a mencionar en el conversatorio, conocíamos la manida frase de papelito manda, ¿ve? Bueno, pues en el mundo digital, integridad manda. La característica de integridad es la que va a mandar. Si un documento electrónico, cualquiera que éste sea, con cualquier hecho que contenga este documento electrónico, mantiene la característica de integridad, primero ese documento es original. Y no hay más. Tantas reproducciones hagas del mismo, todas son originales. Se lo envié a 100 personas, 100 originales. Eso cambia completamente muchas cosas. A repensar conceptos quizás del mundo papel, insisto, tenían sentido en el mundo papel. ¿Cómo conseguimos esto ya entrando a diferenciar entonces conservación de archivo? La conservación en el mundo de documentos electrónicos o preservación, incluso perdurabilidad en el tiempo, es el concepto técnico en el mundo de firmas y certificados digitales, con una serie de estándares adicionales, por cierto, la conseguimos precisamente con el uso de firmas y certificados digitales. La integridad es una de las características que nos permite dotar a los documentos electrónicos de esta función que nos va a permitir diferenciar a este documento original en todas las reproducciones que hagamos del mundo en el mundo digital. Conservación, preservación
y perdurabilidad en el tiempo. Esta conservación está basada efectivamente en este mecanismo tecnológico que les estoy adelantando de firmas y certificados digitales, ¿no? Y lo que les acabo de decir también, esta conservación nos va a asegurar la originalidad de estos documentos en tantas reproducciones del mismo existan en el mundo digital. Pues N son originales. Sí, imaginemos entonces que tengamos, estoy pensando, ahorita voy a poner un ejemplo de pronto absurdo, ¿no? El parte notarial, firmado digitalmente. Eso que nos envían ya a través del sitio, ¿no? Viene firmado digitalmente. A tenor de todo lo dicho, entonces, ¿es original? Sí. Ingresa al sistema. ¿Sigue siendo original? Sí. Se reproduce, se incorpora en un expediente o en el título. Sigue siendo original. Si mañana más tarde se lo enviamos a alguien, sigue siendo original. Siempre que, y ahí viene el detalle, siempre que sigamos asegurando la integridad del mismo. Pero para que estos documentos electrónicos firmados digitalmente tengan esta formalidad expuesta a la conservación, se requiere efectivamente preservar la integridad. Y aquí viene la diferencia. Y cuando corresponda el archivo, no la conservación, el archivo, aplicaremos la legislación aplicable. 681, 827 su ampliación en el año 96, microformas en suma. Así, entonces tenemos que conservación y archivo son temas que tenemos que separar y entender para poder hacer esa clasificación inicial, cuando tengamos que hacer mañana más tarde la serie de documentales a archivarse. Y es que no son sistemas contrapuestos, son sistemas complementarios. Y además no pueden producirse de manera incondicional. Hay una serie de reglas. La producción en este momento de nuestra generación de firmas digitales, desde el certificado digital que tenemos, está precedida de una serie de procedimientos que ha tenido que cumplir desde la entidad de certificación, pasado por la autoridad competente y las auditorías, para que finalmente ese certificado digital que nos están dando a nosotros nos permita, por un lado, producir la firma digital y todos los efectos jurídicos que se desprenden de la misma. Idem en el caso del archivo, cuando utilizamos microformas, siguiendo las reglas establecidas, siguiendo la norma técnica peruana, implementando la línea de producción, pero para eso también evidentemente necesitamos haber hecho la clasificación de las series documentales. De cualquier manera no se puede hacer. Sin cuya observación esta lógica de procedimientos y observancia no proseguirán los mismos efectos jurídicos. Yo, en suma, no puedo archivar de cualquier manera. Es que hago una copia de seguridad, paréntesis, backup, cierro paréntesis. ¿Eso es suficiente para archivar? No cumple la lógica de satisfacción de requisitos. No es suficiente, por mencionar un tema. Ya para entrar en materia de la conservación y además de los roles a los que tenemos que observar para la conservación, primero que esta gestión especializada en la conservación de la información está a cargo de una unidad orgánica y sus funciones de gestión en las organizaciones, en cada entidad pública, que además va a aplicar las normas del Sistema Nacional de Archivos. Y esto ya lo decía, señores, un decreto supremo del 2013. La creación, organización, administración, mantenimiento y control de archivos públicos se rigen obligatoriamente por las normas emanadas del Sistema Nacional de Archivos. Y esa misma norma, los procedimientos para la digitalización de los documentos, y seguramente en ese momento estábamos pensando en el papel, pero también en el digital, por cierto, y la información, su organización, conservación en soportes electrónicos o su similar, se realizarán obligatoriamente conforme a la normativa sobre la materia y las políticas y lineamientos emanadas por el Sistema Nacional de Archivo. Conforme a la normativa de la materia, en un caso firmas y certificados digitales, en otro caso microformas. Eso es lo que ha hecho básicamente entonces la norma, reconocer algo que ya estaba en realidad en parte, ¿no?
Y así, ya en el título 4 de este reglamento nuevo que ha salido, en digitalización de documentos en soporte papel se pone en 2 escenarios. Si vamos a digitalizar documentos en papel, y que son documentos originales, si queremos que tenga valor legal, tenemos que usar microformas. No tengo en este momento para eso. No tengo presupuesto, todavía no lo he previsto, lo haré más adelante. Bueno, pues entonces puedes hacerlo con valor administrativo. Pero ojo, aquí es el fedatario el que va a tener que hacer este trabajo. Y efectivamente, a renglón seguido, te dice, bueno, pues a este señor, a este fedatario, le tendrás que establecer la directiva, que a propósito creo que ya teníamos en SUNAR, para el desempeño de estas funciones. Nuevamente, esta lógica de satisfacción de requisitos. ¿Por qué? Viene el papel. Ya veremos si es original o no. Ahí habrá el procedimiento típico del papel, ¿no? De verificación del documento original en papel. Pero establecido este, para su ingreso al mundo digital se tiene que cumplir una serie de requisitos. Y estas funciones las va a desempeñar para el ámbito administrativo y con valor administrativo el fedatario institucional. En cuanto a la verificación de los documentos en formato papel, establece también, no voy a entrar a toda la norma, pero he rescatado algunas de las cosas importantes, ¿no? Porque ya estamos en el mundo digital, ya tenemos el documento en formato digital, ya lo generamos en el mundo digital, pero de pronto, por alguna razón en este escenario de coexistencia al que me referí al principio, es posible que el ciudadano, la persona, el usuario, quien quiera que fuera, necesita imprimirlo por alguna razón, cualquiera que ésta sea. Bueno, pues debemos incorporar lo que ahora se ha denominado el código de verificación digital en esas reproducciones impresas de esos documentos electrónicos que mantiene la entidad. Porque nuevamente repito, el papel será un medio de transporte que nos va a permitir verificar contra algo en el mundo digital si efectivamente ese documento que dice que está firmado digitalmente, efectivamente lo está. Y si lo está, está íntegro. Y si lo está, es original. Y esto ya se había previsto y esa es la mención que se hace en el 36.2, porque esta disposición viene del 2016 y por cierto se recoge en el anexo 10 del modelo de gestión documental para que todas las entidades en la producción de sus documentos administrativos, por lo menos los que iban a circular interadministrativamente. Olvidé decir que este modelo de gestión documental era interadministrativo, era para que las entidades fluyeran sus documentos electrónicos entre sí. La variable ciudadano no entraba. La variable ciudadanos entró ahora. Y de ahí la necesidad de correlacionar y concordar esto. Esto es clave para el mundo papel y para esta coexistencia. No es menor esta disposición, porque la vamos a necesitar y los ciudadanos la van a necesitar todavía. Algo más en estas representaciones imprimibles, ¿no? Y para no entrar en más detalle, se me está yendo el tiempo. Y algo que quiero asentar aquí, en el caso de una representación impresa, si esta tiene firmas y certificados digitales, o mejor dicho, está firmada digitalmente, recordemos, ya no se requiere la firma manuscrita. Se tuvo que poner así porque parecería todavía que no se terminaba de entender que esta equivalencia funcional que tiene la firma digital con la firma manuscrita, ya la tienes en la firma digital. Ya tú eres el responsable de un certificado digital. Ya tú generas firmas digitales. Ya no tienes que volver a tu grafía. ¿Que la quiero adosar con mi certificado digital? Sí, es factible. ¿Es necesaria? No. Y para ir acabando, simplemente en temas de conservación y archivo. Conversábamos ayer justamente sobre archivos digitales en el conversatorio, valga la redundancia, y esta necesidad que tenemos de poder recuperar esta información y hacerla disponible en el tiempo, esta preservación o esta conservación. La conseguimos con ambos marcos, que se complementan, tanto para el mundo papel e incluso cuando ya estemos en formato digital puro también, porque no solamente tenemos que preservar, tenemos que archivar.
Y vamos a tener que generar como entidades públicas nuestro archivo digital, nuestro repositorio que finalmente lo va a gestionar cuando corresponda también el Archivo General de la Nación para aquellos documentos que tengan este carácter histórico. Para esto sirven estos dos mundos. Tanto firmas y certificados digitales como microformas nos permiten eso, este tránsito, o a caminar sobre estos dos mundos, desde el mundo de firmas y certificados digitales para aquellos documentos que nacen directamente en formato digital, como aquello que habiendo nacido en papel puede transitar al mundo digital a través de microformas. Y mañana más tarde, el archivamiento. Con las reglas, obviamente, que se establezcan para dicha finalidad y que tendrá que trabajar el Archivo General de la Nación junto con la Secretaría de Gobierno Digital. Ojo, ambos rectores en sus respectivos materias, ¿no? Por un lado, el Sistema Nacional de Archivos, por otro lado, el Sistema Nacional de Transformación Digital. Ambos sistemas funcionales, según nuestra Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en consecuencia de observancia para las demás entidades públicas. Y para acabar, algunas reflexiones, simple y llanamente, ¿no? He traído esta reflexión de este documento de OCDE, de hace algunos años, del 2009 en realidad, repensando los servicios de gobierno electrónico con un enfoque centrado al ciudadano. Y es que a veces nos hemos perdido y nos hemos obnubilado por la tecnología. Y esta obnubilación por la tecnología ha hecho de que perdamos de vista estos cambios organizativos, estructurales y culturales, ya no solo en el sector público, aunque en verdad que este documento se refería para el sector público. Yo diría que también para el sector privado. Todos hemos quedado enfocados en la tecnología y hemos perdido de vista la necesidad de la organización. De ahí la importancia del comité y la gobernanza intraadministrativa, me refiero al Comité de Gobierno Digital. Porque esta gobernanza intraadministrativa no se basa solamente en el ámbito tecnología, que sí, que está importante, es nuestra herramienta más importante para poder trabajar ahora, pero sigue siendo un instrumento para realizar nuestras funciones. No es más que eso, y eso no lo soslaya tampoco. Pero tenemos que organizarnos en torno a todo el ámbito de la estructura de la entidad, pasando por el titular y pasando por las áreas que tienen que ver todos los temas, pasando por el área legal, por el área de planificación, por el área de recursos humanos. Las capacidades y las mejoras de las capacidades son supremamente importantes para esto. Y precisamente esta presentación y este congreso hace parte de esto, de ir mejorando nuestras capacidades para comenzar a entender estas necesidades de poder cambiar organizativamente, estructuralmente, culturalmente. Uno de los primeros temas de rechazo a estos temas, ahora quizás no tanto, ¿no? Pero antes era precisamente porque no se conocía o porque se desconocía, y culturalmente, y es naturaleza humana, lo que yo no conozco lo rechazo, simple. Y de ahí la importancia de esto. Así, entonces, estos retos o desafíos que tenemos habían quedado sin resolver. Digo habían, yo tengo la esperanza de que esto ya no sea así. Básicamente barreras legales. Este tránsito va a tener que resolver esas barreras legales en soluciones, no viendo los problemas, sino viéndole soluciones a los problemas legales y jurídicos que representa esto, claro, pero soluciones finalmente, porque sí se puede hacer y se puede simplificar notablemente muchos pasos de muchos procedimientos administrativos, cuanto más en registros públicos. Y ahora se ha probado, muchas cosas están a través del sistema de publicidad registral en línea. Ya lo sabemos ahora. Culturales y de colaboración también. Y cuando hablamos de colaboración, estamos hablando no solamente colaboración intraadministrativa, sino entre administraciones y niveles de gobiernos. Aquí el tema de interoperabilidad, en su mayor acepción, no la mera interconexión reducida a un punto de conexión. Es interoperabilidad, organizativo, semántico, técnico y legal, sin duda. Y estos son requisitos a menos, prerequisitos para la construcción de servicios efectivos, servicios digitales, integrados, orientados a las personas, donde finalmente queremos llegar con nuestros servicios como entidades públicas. Así,
No olvidemos entonces, como ya nos hacía saber en aquel momento OCDE, que en este tema, a veces, de generar estos procesos eficientes y eficaces, solemos olvidar a los usuarios, cuando son ellos los que son los primeros que van a recibir nuestros servicios. Así que con esto he querido llevarlos primero, por un lado, en el tránsito que nos ha tenido durante estos últimos 25 años y 5 últimos quizás en este quinquenio, con todos los altibajos conocidos por todos, pero que nos ha permitido hacer algunos avances. Ahora tenemos un marco normativo que nos va a permitir a las entidades de la administración pública comenzar a incorporar ya no solamente aspectos vinculados con cada uno de los marcos, sino en la materia que nos ha traído esta conversación, los archivos, la importancia de los mismos, y llevarlos a que efectivamente sean parte de una organización que comienza a cambiar, no solamente desde el punto de vista organizativo o estructural, sino culturalmente. Y donde finalmente el ciudadano o el usuario de los servicios es el beneficiario de todos ellos. Con esto quería agradecer a la organización. Doy por culminada esta presentación. Un saludo para todos y todas, confiando que se sigan cuidando y que sigan bien de salud, sus familias, toda la familia de SUNAR, a los invitados también que estuvieron presentes tanto en los días previos como en los que terminarán ahora esta parte de la jornada. De mi parte, muchísimas gracias.